Es la comunicación y el mensaje más importante que quiero dejar. Dejemos que las obras fluyan, que se acompañe con una buena comunicación a las obras, pero que finalmente los ciudadanos entendamos que sin obras no somos nada. Nos vamos a quedar con un país retrasado. Si estás interesado en saber cómo se construye el mundo que te rodea, este es tu lugar. Bienvenidos a Ingresando a Obra, un podcast original de Drone Films Project, donde junto a los hermanos Iván y Simón Thibault tenderemos puentes con los especialistas para explorar cada rincón del fascinante mundo de la construcción. Hoy nos visita Lorena Trelles, apasionada de la comunicación corporativa con más de 15 años de experiencia liderando equipos hacia el éxito. Hablaremos de estrategias, gestión de crisis, transparencia, redes sociales y cómo una buena comunicación puede ser la clave del éxito de cualquier proyecto de infraestructura. Lore, ¿estás lista para ingresar a obra? Listísima. Estoy feliz que al fin se acerque un comunicador a este podcast. Ya veníamos ingeniero, topógrafo. Yo también veía y decía, oye, ¿en qué momento ¿cómo se llama? La cosa mejora, ¿no? No estoy diciendo que esté mala, ¿no? Pero siempre un comunicador tiene muchas más habilidades y tiene mucha más experiencia en comunicar. Y en este caso yo, como tú lo has dicho, he trabajado en obras durante más de 10 años y conozco el sector bastante bien, y lo que me ha pasado en muchos casos es que cuando voy a un sitio piensan que soy una ingeniera, ¿no? Y dice, oye, esta ingeniera, ¿cómo comunica tan bien? ¿No? Me gusta por dónde arrancas, y quería consultarte si el sector de la construcción o este sector de esta industria tiende a menospreciar un poco la labor que tenemos los comunicadores. En realidad yo creo que sí, ¿no? Y eso es un mea culpa que tienen que hacer todas las empresas de infraestructura, que muchas veces creen que porque están haciendo una carretera, que están haciendo un hospital, no necesitan de nadie que los ayude a comunicar su proyecto. Hoy en día, para que todos lo sepan, el que no comunica no existe, ¿no? Y sobre todo, un proyecto de infraestructura grande o pequeño o mediano, ya sea si vas a construir, por ejemplo, un pequeño negocio, un hospital o una carretera, ¿no? Un puerto, un aeropuerto, lo que sea, tú necesitas un equipo de comunicaciones que te acompañe. ¿Y para qué? ¿No? Porque hay que preguntarlos para qué, dicen, porque los ingenieros dicen, no, si nosotros sabemos, podemos decir que estamos construyendo, bueno, los parapetos y que estamos construyendo con tanta cantidad de asfalto, ¿no? Que es lo que normalmente pasa. Pero ¿por qué un comunicador o un equipo de comunicaciones tiene que acompañar este tipo de proyectos? Lo principal es que tenemos que pensar que todas las construcciones tienen personas viviendo alrededor, ¿no? Y tienen lo que llamamos en el mundo de las comunicaciones los stakeholders, los grupos de interés, con quienes me voy a relacionar y quiero que entiendan mi proyecto y que me apoyen y que finalmente el proyecto pueda salir adelante. ¿Qué pasa si yo soy un hospital y no comuniqué y tengo a toda una población afuera de la obra diciendo no queremos la obra acá porque nos va a traer, no sé, pues... ¿Cómo te me estás adelantando, Lore? Te estás adelantando. Pero yo creo que eso es lo más importante, que las empresas, que hoy en día ya lo están viendo, la mayoría tiene muy buenos equipos de comunicaciones, lo cual felicito, tengan un equipo al lado que los pueda acompañar, porque hay todo un proceso de la comunicación que no solamente salir a hablar, sino hay que crear un montón de materiales comunicacionales y ver canales de comunicación que se tienen que utilizar para poder comunicar bien una obra de infraestructura. Claro, entonces ahí me hablas un poco de la importancia de comunicar un proyecto. ¿Cómo pasas a desarrollar una estrategia de comunicación para un proyecto en particular? Mira, normalmente yo he trabajado en infraestructura, he trabajado en puertos, he trabajado en trenes, he trabajado en carreteras, he trabajado en aeropuertos. Y lo principal es que la persona que lidera el proyecto, el gerente general, el director del proyecto, entienda la importancia de la comunicación. Ahí ya tienes un plus, y que haya confianza entre el equipo de comunicaciones o la persona que lidera el equipo y el director del proyecto o el gerente general, ¿no? Hasta ahí ese es el primer punto. El segundo punto es cómo quiero que me vean, ¿no? Entonces nos sentamos todo el equipo multidisciplinario del proyecto, liderado siempre por el gerente general, y vemos cómo queremos que nos vea estos stakeholders que acabo de mencionar hace un momento. No, yo quiero tener una visibilidad alta, entonces voy a tener alta exposición, pero tengo que medir los riesgos y hacer un plan para paliar esa alta exposición que yo mismo quiero darme, porque este es un proyecto importante, ¿no? O quiero tener una exposición media, o quiero tener una exposición baja, o no quiero que me vea absolutamente nadie, que también es válido. Hay empresas que deciden no comunicar absolutamente nada porque prefieren ser perfil 100% bajo para no tener después que dar cuentas, ni que rendir, porque sienten que se abren muchos frentes. Entonces,
Te reúnes con ese equipo multidisciplinario y dicen, bueno, ¿cómo va a ser nuestra estrategia? La marcan y después de hacer ese enmarque, yo quiero que me vean de tal manera, tengo este objetivo, finalmente hago un plan de comunicaciones. Para cada stakeholder es diferente. Yo no puedo tener un mismo plan para la población, como lo puedo tener para el Congreso de la República, como lo puedo tener para los periodistas, para los líderes de opinión. Puede haber mucha información general que fluya para todos esos grupos, pero cada uno de esos grupos tiene que tener un plan específico, porque la comunicación no es igual para todos. Entonces, una vez que tengo ese plan, ya le tengo que poner plazos, le tengo que poner unos KPIs para ver si realmente estoy siendo efectivo con la comunicación, y así finalmente tú puedes ir midiendo después con encuestas de reputación y con varias mediciones que hay ahora en el mercado si realmente eres efectivo y cómo te ven tus stakeholders en temas de imagen en algún proyecto o en alguna obra, ¿no? ¿Y tú crees que la empresa tiene que controlar al detalle cada comunicación que sale? Porque, a ver, yo entiendo que vos podés controlar las comunicaciones que vos vas a dar, pero es imposible controlar a la opinión pública, ¿no? O las opiniones que va a dar la gente. Bueno, en realidad tú no puedes controlar lo que piensen los demás de ti, pero tú sí tienes el poder de comunicar para que ellos entiendan lo que estás haciendo. Entonces, si tú empezaste un proyecto abriendo una zanja para construir una carretera y no socializaste el proyecto antes con la población que vive al lado, tú vas a tener a gente descontenta, vas a tener a la gente llamando a la prensa, a la gente moviendo las redes, ¿no? Y nunca van a tener una posición tuya porque tú no lo comunicaste. Entonces tiene que venir la fase donde tú apareces antes de iniciar, de hacer esa zanja y decir, voy a comenzar este plan, voy a reunirme con la población, voy a hacer reuniones, les voy a explicar, voy a invitar a los periodistas a mi campamento para que vean en una pizarra o en una maqueta, en unos planos, cómo va a ser esta obra, cómo va a beneficiar a la ciudad, al espacio donde esté, ¿no? Eso es lo que normalmente tiene que pasar. Y es en esa estrategia donde definen el tono con el que va a hablar el proyecto, digamos, y también, ¿la comunicación tiene distintas etapas, así como el proyecto? Por supuesto que sí. Normalmente, cuando uno comienza el proyecto, tiene que tener una comunicación preventiva. Yo voy a poner un ejemplo de un proyecto en el que trabajé donde yo iba de avanzada. Yo era la gerente de comunicaciones del proyecto y el proyecto era desplegar la fibra óptica, 37.000 kilómetros de fibra óptica por todo el Perú. Ya no es un proyecto que está focalizado donde yo puedo y tengo, por ejemplo, capacidad de poder interactuar en un espacio físico donde yo sé, conozco. Yo tenía que salir de ese espacio físico, ir a otras ciudades donde me tuve que informar mucho de cómo era la gente, de la población. Pero no solo eso, conocer a las autoridades, hacer un mapeo de autoridades. A mí me dijeron, ella es la chica de la avanzada, ¿no? Entonces la chica de la avanzada, yo investigaba y me decían los ingenieros, en 2 semanas vamos a poner un ejemplo, en Arequipa. Yo me iba las 2 semanas antes de que ellos entraran y socializaba el proyecto, ¿no? Me reunía en ese mapeo de actores, de quiénes son los más importantes para mí, para que me dejen avanzar con mi proyecto. Conversaba con el presidente regional, con el alcalde, con las instituciones públicas. Hay toda una serie de ministerios y instituciones que acompañan las obras de construcción. Hoy en día las reglas y las normas son muy claras, ¿no? Está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio del Ambiente. Y me iba a socializar y luego llegaba la población, ¿no? Y la población era bastante grande y yo tenía el camino por donde iba a pasar la fibra. Tenía gente de relaciones comunitarias que ya sabían y ya habían avanzado un poco más y yo llegaba con ellos a las poblaciones un poco más complicadas, ¿no? Porque siempre vas a encontrar espacios donde comunicando puedes lograr que se abran caminos, en este caso, para poder conseguir avanzar en una obra de construcción. Y es así como finalmente yo terminaba esa labor en una semana de trabajo y llamaba, listo, tienen el camino libre, entren, y entraban, ¿no? Hay un trabajo preventivo, una comunicación previa a una obra para poder tener ese pase libre que yo digo, ¿no? Poder avanzar rápido sin tener ningún problema. Y claro, durante la obra, cuando desplegaban la fibra óptica, sí habían personas acompañando el proceso de construcción, porque en cualquier momento salía un vecino que no te había escuchado y tú podías decir, oye, ¿y esto qué pasa acá? ¿Por qué están colocando un poste, un cable de fibra óptica frente a mi casa? Y finalmente tenías a un equipo acompañando la obra para que se lo puedan explicar, ¿no? Entonces es un proceso que va mutando y nada es escrito sobre piedra porque finalmente el papel aguanta todo, pero finalmente en la vida real tú te das cuenta de cómo viras la estrategia, cómo le empujas y retrocedes, porque también puedes retroceder, o si sigues avanzando, ¿no?
Ese es un poco. Claro, pero ¿y qué papel juega la transparencia en este proceso de comunicación? Bueno, yo creo que la comunicación en cualquier proyecto tiene que ser 100% transparente. O sea, construir algo y no decirle a las personas qué va a pasar ahí, los estás engañando. Entonces, es necesario explicar bien los proyectos, qué va a pasar, cómo va a ser el futuro, ¿no? Porque yo siempre digo, nosotros los comunicadores, y voy a poner un ejemplo de un dibujo animado de mi época que son los Thundercats, que es, hay que mirar más allá de lo evidente, qué va a pasar en el futuro, no quedarnos en, oye, ya construí, listo, me voy. No, porque tienes que mirar que cuando esa infraestructura que tú ayudaste a construir va a tener un proceso donde la van a abrir, va a venir gente, van a venir carros, van a venir ambulantes, van a venir todo lo que se venga, porque finalmente somos una ciudad viva. Entonces es bien importante comunicar con transparencia en todo momento para que la gente y los stakeholders estén informados del proceso y de finalmente la operación de este proyecto de infraestructura. ¿Y cuáles son los tipos de comunicación o estos distintos stakeholders que me comentas? Mira, ahí específicamente los equipos de comunicaciones o de reputación, de relaciones públicas de cada una de las obras se puede armar de diferentes maneras. Pero para mí, primordialmente, siempre tiene que haber un equipo de relaciones comunitarias. Las relaciones comunitarias son personas y un equipo estratégicamente entrenado que sabe cómo lidiar con la población, con las comunidades. Por eso se llama relaciones comunitarias, ¿no? Entonces tú tienes a un equipo duro de campo que está ahí, que va y le toca el timbre a la señora, que cuando la señora va y dice, oye, me está entrando mucho polvo por la obra, vas y llevas a la gente para que le barra la casa, ¿no? Entonces el equipo de relaciones comunitarias en cualquier obra es el primordial. Claro, y a poquito te vas ganando esa confianza fundamental. Exacto, y con esos equipos específicamente lo que pasa es que no solo te ganas la confianza, sino ganas que las personas que están alrededor de la obra se conviertan en tus escuderos, y los hemos comprobado, ¿no? O sea, en algún momento me acuerdo que en una obra nos llamó una vecina diciendo que querían entrar a robar, ¿no? Y la señora nos tenía mucho cariño, a pesar de que estaba justo al frente de la obra y le caía polvo todos los días, pero la señora era fiel. Entonces, eso es lo que hacen los equipos de relaciones comunitarias, construir esa confianza, pero aparte de eso, te genera escuderos, ¿no? Los soldados, los aliados que están alrededor de la obra o del espacio donde tú vas a trabajar. ¿La comunicación con la comunidad es considerada comunicación externa, digamos, o también es parte de la interna? Y la pregunta que también te hago es, ¿a la comunidad solo le hablas visitándola o también por redes sociales, medios? No. La comunicación más importante es la interna, ¿no? ¿Por qué la interna y no la externa? Dicen. Los colaboradores son tus principales voceros. Si alguien que trabaja en tu equipo no sabe en qué proceso se encuentra la obra, entonces estás perdido. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una obra y yo soy, bueno, la que comunica, me la sé toda de paporreta, de la A a la Z, que es el proyecto, lo puedo vender bonito. Pero ¿qué pasa si un chico de administración o alguien de recursos humanos le pregunta, oye, he visto que están en tal avance, ¿no? Y dice, ay, no sé, ¿no? Tú dices, oye, ¿qué pasó acá? No, normalmente no esperamos que esas personas salgan en la televisión a hablar ni a contar, pero sí lo pueden compartir en sus redes sociales. En el boca a boca también. Claro, el boca a boca. Por eso digo que ellos son tus principales voceros, porque finalmente ellos comparten la información con su familia, con el vecino, con los amigos del colegio, los papás del colegio del hijo, lo que sea. Entonces, la comunicación interna, en estos casos, en los proyectos, es uno de los pilares más importantes. Sí, eso es importantísimo, porque tú en la empresa o en el proyecto tienes determinados voceros, pero después, ¿cómo ajustas la tuerca para que tus colaboradores, que depende del proyecto, pueden ser 50, 100, 2000, 3000, hablen bien del proyecto? Claro. Por ejemplo, en el caso de algunos proyectos donde yo he trabajado y donde trabajo todavía, tengo un programa que se llama Embajadores Digitales, donde no solo le doy herramientas, yo como comunicadora le enseño a ellos cómo comunicar y de paso les digo, oye, estamos comunicando esto del proyecto, oye, ¿puedes ayudarme con tus redes sociales? Porque finalmente la comunicación es una comunicación 360. Que una persona o un vocero salga en un canal de televisión, eso es una patita de 100 cosas que hay que hacer para que llegue esa comunicación a un montón de gente, a todos tus stakeholders. Entonces, eso suma, la comunicación interna suma, y para mí es lo más importante, como digo. Y lo segundo más importante son las relaciones comunitarias, ¿no? El resto, la prensa, que sí es importante, las instituciones públicas, las empresas privadas, los proveedores, o sea, todo lo que mapee la compañía es importante, pero finalmente
el acompañamiento de la comunidad va a hacer que tú puedas visualizar si tu proyecto o no es exitoso, ¿no? Si finalmente lo terminaste, ellos están contentos. Y no solo es un tema de comunicación, hay muchas empresas que acompañan al relacionamiento comunitario con programas sociales, con programas de sostenibilidad, ¿no? Oye, voy a acompañar a estos vecinos y los voy a educar en educación vial, ¿no? Por ejemplo, para que no tengan accidentes de tránsito, los voy a ayudar con este programa de capacitación en emprendimientos, y eso se puede hacer de manera sostenible para que finalmente esos aliados que ganaste durante la obra los puedas seguir conservando durante la operación. Porque vas a operar, o sea, tú construyes para operar algo, no construyes para dejarlo ahí y al final no va a servir para nada, ¿no? Finalmente creo que ese es el objetivo de las obras de infraestructura, ¿no? Eso es todo lo que hacen para la comunicación con la comunidad y alrededores del proyecto. ¿Cuáles son los otros stakeholders interesados a los cuales hay que comunicarle los avances o el desarrollo del proyecto? Eso depende de cada proyecto, como digo. O sea, si yo fijé que mi estrategia es súper visible y yo necesito mucha exposición porque es un proyecto grande, nacional, no, claro, ahí ya no tengo que ir solo, tengo que tener un mapeo muy grande, ¿no? Tengo que ver quiénes me van a acompañar, qué instituciones del Estado, qué empresas privadas, qué proveedores, los accionistas que son muy importantes, ¿no? Que son los que dan el respaldo, los bancos que ahora son los que dan los préstamos para poder hacer los proyectos. Y en este caso, para las obras de infraestructura hay que tener claro que siempre acompaña un ministerio, y a ese ministerio acompañan otros ministerios y acompañan los gobiernos locales. Igual eso es lo que pasa, uno mapea y sabe a quién va y cómo va y en qué momento, ¿no? En qué momento lo voy a poder capturar para darle esa comunicación que yo estoy buscando. Está interesante el episodio, ¿no? Déjame hacerte esta breve pausa para contarte qué hacemos aquí en Drone Films Project. Somos una empresa enfocada en el registro audiovisual de avance de obra. ¿Qué es lo que hacemos? Instalamos equipos timelapse de larga duración para que puedas monitorear remotamente la obra desde la palma de tu mano. Vas a poder comparar entre fechas, retroceder en el tiempo, hacer zoom para ver cada detalle. Te vas a ahorrar muchísimo tiempo, ya que no vas a tener que ir a obra a ver si un hito sucedió o no sucedió, y también vas a tener el sustento visual frente a futuras controversias. Adicional a ello, realizamos visitas estratégicas a obra para filmar con drones y con cámara y así llevar tus reportes a otro nivel. Te invito a que nos conozcas en www.dronefilmsproject.com. ¿Alguno de todos los proyectos que has estado, has tenido algún desafío particular o alguna anécdota que nos quieras contar? Bueno, he tenido varias porque he trabajado, como te digo, un montón de proyectos. Tenemos tiempo. Cada proyecto es apasionante para mí. Yo siempre dije que soy una mujer y he estado acostumbrada a trabajar desde hace, como dice, 15 años en empresas de hombres, ¿no? Porque las empresas de infraestructura, el 80% son hombres y el 20% mujeres. Y siempre he liderado estos equipos de comunicaciones donde la cara visible de la empresa era yo, una mujer, ¿no? Y en un mundo de la construcción donde todos son los que cargan las bolsas de cemento, las máquinas, ¿no? Hay una chica que todo el mundo cree pues que soy ingeniera, que va y se para y comunica la obra, pero aparte soluciona los problemas que pueden presentarse. En una obra de infraestructura aquí en la capital, donde tenía un grupo de mujeres. Eran mujeres las que no dejaban que la obra avanzara, ¿no? Cada vez que llegábamos en la mañana con una tuneladora, para que puedan entender, una tuneladora es como un picotón, pero gigante, que abre un túnel debajo de la tierra. Tú no lo sientes, pero vas a sentir una vibración si estás parado en un edificio o en tu casa, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres, todas las mañanas que sabía que llegábamos para hacer la obra, se sentaba al pie de la obra con una silla y se quedaban ahí sentadas toda la mañana, y una traía el desayuno y eran varias, después fueron apareciendo otras personas más y no nos dejaron avanzar la obra. Y yo voy a contar esta experiencia porque yo justamente había dado a luz a mi primera hija, que hoy tiene 10 años, y yo estaba dando de lactar, ¿no? Cuando llegué y vi el espacio, dije, son mujeres, o sea, tengo algo a mi favor. Entonces me acerqué y me dijo, ¿y usted quién es? No, yo le digo, soy la nueva responsable que he venido a hablar con ustedes para... No, le digo, señor, un ratito, antes de conversar, le digo, ¿usted cree que me puede prestar su baño? Y me quedo mirando y le digo, ¿mejor para qué? Es que necesito extraerme leche porque estoy dando de lactar. Yo misma intenté ingresar al espacio donde ella estaba, por supuesto. O sea, yo la ablandé en ese momento. Se dio cuenta que eras una persona, que eras humana. Exacto.
O sea, pero eso fue parte de la estrategia que yo pensé en ese momento, porque yo después dije, yo hubiera podido ir y decir, oye, estoy acá, vamos a solucionar, pero yo primero analicé el espacio y dije, no, acá hay mujeres y acá yo me las puedo ganar a todas, estamos en una... Estás revelando tus secretos. Es que esos son consejos para las mujeres y los hombres que trabajan, porque lo primero que hay que hacer en un espacio donde hay una crisis, sobre todo con las comunidades o con las personas, es observar. ¿Qué tengo a mi alrededor? ¿A quién me gano primero? ¿Quién es el que grita? ¿Quién es el que no grita? ¿Quién es el que influye sobre el que grita? Bueno, ahí no quiero decir la palabra persuasión como negativo, pero digo, la base de la comunicación por ahí es la confianza y el cómo te ganas la confianza persuadiendo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Correcto, pero y no solo, porque la confianza no se gana con una conversación, ojo, la confianza se gana, es un proceso, ¿no? Y para terminar de contar la historia de la señora, entré a su casa y después, yo me acuerdo que salía con el pote de leche, lo metí en la loncherita y la quedé mirando. Le digo, señora, ¿qué pasa pues, no? Hablemos acá entre nosotras primero, porque ella era la que lideraba. No, señorita, ¿qué le digo? Mira, hagamos una cosa, vamos a solucionar esto, yo soy mujer, soy mamá, yo te entiendo perfectamente que debes estar harta de la vibración. Vamos a buscar una solución, llama a la gente. O sea, fue un proceso que duró días, ¿no? Entre que íbamos a una reunión, salíamos, íbamos a una reunión. Ellos hacían pedidos de que cuando estemos haciendo la obra, entre personal a hacer limpieza a las casas porque se metía mucho polvo. Y el proceso duró como 10 días y después de los 10 días yo le dije al ingeniero, entra ahorita y no pares porque me voy a quedar acá. Y la obra se culminó. Se culminó después de un montón de tiempo. Ahí yo creo que como que ya estás llegando al límite de la crisis. ¿Cuál fue el error previo para haber llegado hasta ahí? Yo creo que ahí el error fue que nosotros mismos, y yo ahí hago un mea culpa porque de los errores se aprende, es que uno subestima mucho a las personas, ¿no? Cuando tú haces una obra en un distrito donde la gente, entre comillas, tiene mucho poder, es muy difícil, ¿no? Porque dicen, voy a llamar al alcalde, voy a llamar al congresista que es mi amigo, voy a llamar a tal. Y es como que dices, pero esta es una obra que está declarada como una necesidad nacional. Y un beneficio para la comunidad. Para evitar el tráfico en la ciudad, donde todos nos debemos sentir orgullosos que vamos a hacer una obra de este tipo. Y yo entiendo que las obras son una molestia porque son una molestia, pero las personas también tenemos que entender que las obras son necesarias para el país. Todas. Estamos retrasados años en el tema de obras. Eso es un tipo de crisis. ¿Hay otros tipos de crisis? O sea, depende de lo que sea. O sea, es una crisis con la comunidad, pero tú puedes tener una crisis por corrupción, por accidentes, por derrumbes, no sé. Y ahí hay un punto importante que estás diciendo, que es tener mapeadas las crisis de un proyecto es primordial. O sea, esa es parte de la comunicación preventiva que tú tienes. Esto es como la muerte. No, yo sé que en algún momento me voy a morir. Yo sé lo que me va a pasar en la obra. Se puede morir un trabajador, se puede caer una tabla, se cae el techo, pero tú tienes que tener mapeado todo eso y con cada crisis que hay, tú tienes que tener un plan para cada crisis. Y normalmente lo que pasa en los equipos de comunicaciones es que se forma un comité de crisis. Y, no, por ejemplo, yo tengo 60 crisis mapeadas y apenas pasa una de las 60, que para mí son primordiales, yo inmediatamente llamas al director del proyecto y le dices, tenemos una de las crisis, tenemos 15 minutos para juntarnos, si no estamos físicamente en un espacio, nos juntamos todos por Teams, que fue lo que nos dio la pandemia. Listo, yo estoy yendo para la obra, sí, que no sé qué. No sé. Y ahí comienza cada uno de los miembros de este comité de crisis a cumplir el papel que tiene que cumplir. O sea, el abogado a ver los temas con sus stakeholders, el de la obra a ver cómo soluciona, hay el de HSE, que es del de Seguridad y Salud Ocupacional, a ver qué ha pasado, y todos cumplen un papel, ¿no? Mi papel como comunicadora es hacer una nota de prensa, atender a los medios, y en fin, pero hay que estar preparados porque no es que digas, ay, acá en la obra no va a pasar nada nunca porque estamos seguros, tenemos charlas de seguridad y somos una obra que trabaja con 100% de seguridad. No, o sea, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y a ver, nunca vi un manual de crisis, pero me imagino debe ser un blog así con un montón de cosas. Realmente cuando estás en ese momento de la crisis y pasa todo muy rápido, ¿siguen paso por paso eso o tenés que improvisar? Normalmente sí. O sea, sí se tiene que seguir el paso por paso
porque finalmente tú tienes que tener desde que lo activas hasta que culmina, porque siempre una crisis culmina, y tienes que hacer un control de daños para ver si realmente actuaste o no de acuerdo al plan. Todo el papel aguanta todo, pero a la hora de la hora uno se pone nervioso, uno no sabe qué hacer, o no reaccioné, o no contesté el teléfono. Yo me acuerdo clarito, y esa es otra anécdota que voy a contar. Trabajaba en una empresa y hubo una crisis terrible. Y yo llevaba días sin dormir porque tenía problemas de insomnio. Y me eché a dormir y que me quedé profundamente dormida como 4 horas. Cuando prendí el teléfono, o sea, cuando me levanté, miré el teléfono, tenía 62 llamadas perdidas. 62. Y yo lo primero que hice fue, casi me pongo a llorar, ¿no? ¡Ay, qué pasó! Y la primera persona ¿De la misma persona no? De la misma persona y de otras. Pero, ¿qué había hecho yo? Y que eso es lo que también recomiendo hacer. Si una persona no contesta el teléfono, porque puede pasar, somos seres humanos, nos dormimos, los comunicadores que son los que resolvemos las crisis mediáticas, ¿no? Complicadas, tienes que tener un segundo que te cubra. Y yo tenía una segunda que estaba, y era mujer también, estaba súper bien entrenada. Y la llamé a ella primero, ¿qué pasa? No te preocupes, que todo está solucionado. Me dijo, ay, me he quedado dormida. No te preocupes, que ya pensé que te habías quedado dormida, pero ya lo vimos. ¿Hay algo que pueda hacer? No, deja que ya está todo solucionado. Igual no sé por qué te preocupaste tanto, porque acá en Perú es lógico recibir 62 llamadas por día en un día, ¿viste? Te llaman todos los spam a ofrecerte, dame de baja de pero ese ponle spam. Truecaller, pues, para que no... Y en estos momentos de crisis, ¿qué papel juegan tus relaciones con los medios de comunicación? ¿Te quieren o van a querer degollarte? Bueno, en realidad los medios cumplen un papel muy importante en nuestro país, eso hay que considerarlo, ¿no? Por algo están considerados como el cuarto poder. Yo he sido periodista y esa creo que es un poco la ventaja que tengo. Yo soy reportera de la calle, yo entiendo cómo funcionan los medios, entiendo cuál es el papel de un periodista y entiendo la importancia de la tarea que cubren. Entonces ahí está mi trabajo ahora del otro lado, de cómo hacer que el periodista entienda lo que está pasando y que incluya la versión de lo que ha pasado en mi compañía, ¿no? Y es bien importante tener ese poder de poder explicarle al periodista si he tenido una crisis, si hay algún fallecido en una obra o si ha habido un problema de construcción, lo que sea, de que él lo pueda entender. Tú no puedes persuadir a un periodista porque él es libre de publicar lo que quiera y eso hay que respetarlo. Pero sí tienes la capacidad de poder explicárselo tú y decirle, oye, por favor consigna esta información que te voy a pasar dentro del informe que vas a sacar, porque yo también quiero ser considerado, ¿no? Tú vas a sacar una denuncia de alguien, pero yo también quiero ser considerado y creo que ese trabajo se logra también con un relacionamiento previo, explicándole a los medios de comunicación la importancia de la obra, porque esta obra de infraestructura va a servir para el país y ese trabajo lo tienes que hacer no solo en una crisis, sino todo el tiempo, ¿no? Oye, mira, vamos al 80% de la obra, vamos al 85%. O mira, hoy hemos colocado la capa asfáltica de este puente o hemos traído tal infraestructura nueva que queremos que conozcas, ¿no? Siempre hay que tener una comunicación permanente de la obra para que ellos entiendan y no llegue el día que haya una crisis y digan, oye, ¿qué obra es esta? ¿Qué pasó acá? No, nunca sabía que se estaba construyendo o no me habían dicho nada, ¿no? Entonces siempre esa comunicación es importante. Pero ¿cómo haces cuando la comunicación del otro lado es de mala fe? ¿Viste? Porque sí pasa a veces que el periodismo o no. No, es que sí va a haber, o sea, detractores de todas maneras las obras van a tener. Por eso digo, siempre hay que respetar lo que dicen las demás personas, los demás grupos, no solo los periodistas, sino también hay grupos políticos, hay grupos de personas, asociaciones, comunidades que no quieren la obra y tú tienes que respetarlo. Lo único que tú tienes que hacer es tener la convicción de que estás dándoles información clara y transparente, o sea, que no estás ocultando nada, porque pasa que en algunas obras aparecen grupos que dicen, esta obra es una mentira, nos quieren robar, no cuesta tanto, cuesta tanto. Claro, ahí si tú no le diste la información desde el comienzo, te van a comenzar a matar ahí, plum, 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 plum. Pero por eso digo, hay que darles la información y si te machacan, te van a machacar igual, ¿no? Y yo creo que eso no podemos decir que todo va a ser perfecto ni que porque yo tengo una comunicación 360 donde yo comuniqué todo, hice todo mi plan como expliqué, el proceso completo, no voy a tener nadie que me quiera, no me quiera mucho que digamos, ¿no? ¿Y te pasó alguna vez tener que comunicar algo que vos sabías que no se iba a cumplir, por ejemplo?
En realidad no. O algún que vos sabías que el proyecto por ahí iba a tener un impacto medioambiental negativo, pero tenías que comunicarlo de una manera positiva. Lo que pasa es que ahora, como digo, los proyectos son tan vigilados. Por ejemplo, he trabajado en proyectos donde hemos abierto zanjas y hemos encontrado restos arqueológicos. Y no es que diga, uy, hay un resto arqueológico, lo voy a tapar, ¿no? O sea, los restos arqueológicos, tú tienes que tener un arqueólogo en una obra, siempre. El arqueólogo saca el resto arqueológico y luego se presenta al Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, son procesos igual con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Cuando tú pones una fibra óptica, un poste en un espacio protegido, ¿no? Nosotros hemos desplegado, cuando trabajé en la red dorsal, desplegamos fibra óptica en Machu Picchu. Y ahí para poner un cable era como, ¿qué tipo de cable vas a poner? Si eso tiene algún daño para la salud. O sea, y eso lo ven los ministerios y siempre todo está muy vigilado. Es muy difícil que tú no puedas contar la verdad de un proyecto. Y yo creo que si lo haces te va a ir mal. Porque vuelvo a repetir, tú tienes la construcción, ingresas a la obra, como se llama este podcast, pero después tienes la operación y el mantenimiento, donde vas a tener gente ahí haciendo que algo funcione, ¿no? Una carretera con carros, con camiones, o también un hospital, un puerto, lo que sea. Entonces, oye, pero tú me dijiste que acá no iba a pasar nada. No, te mentí, mira, no te dije la verdad, no. O sea, siempre hay que decir la verdad y las cosas claras. ¿Cómo te aseguras cuando comunicas que lo entienda tanto una persona que es técnica, que sabe ingeniería, como una persona que no tiene idea cómo es el proceso constructivo de una obra? Uno tiene que primero entender cómo piensa un ingeniero, ¿no? Yo siempre digo los ilustrados, los ingenieros. Y la verdad es que trabajo y hasta ahora sigo trabajando con ingenieros, ¿no? Hay que entenderlos y hay que tratar de traducir ese lenguaje técnico. Y siempre digo, pensemos en una persona o en un niño que prende el televisor en la mañana, que te tiene que escuchar y tiene que decir, oye, ¿cómo esta obra me va a cambiar? ¿Cómo esa obra me va a ayudar a mí o a mi familia a ser mejor? ¿O cómo va a mejorar la calidad de vida de esta obra para nosotros? Entonces tú tienes que pensar en que la comunicación tiene que ser sencilla en primer lugar. Para comunicación externa, ¿cuál es ese canal que nunca falla? Yo creo que ha sido desde la pandemia, ha cambiado mucho. Las redes sociales hoy en día, yo diría que tienden el 80% ya de la comunicación. Y ha desplazado un montón a los medios de comunicación. Antes la mayoría de espacios, o sea, de compañías, estaba muy enfocada en ir a los medios de comunicación. Y ahora, es más, los medios de comunicación se han convertido también en plataformas que son multiplataforma, le dicen, ¿no? Tienen radio, tienen televisión, tienen redes. Entonces ahora tú le dices, oye, yo quiero ir solo para tus redes, ¿no? O yo quiero ir solo para el canal de televisión, o yo solo quiero salir en la radio. Entonces es bien importante pensar que hoy en día la comunicación no es necesario hacerla muy difícil, sino con un celular tú puedes grabar, hacer un video, lo subes y ya está. Y para comunicación interna, también las redes sociales. Y ahí sumo un agregado que es el WhatsApp. ¿Pasa a ser una red social? A ver, en comunicación interna en una obra, yo siempre he dicho que el correo electrónico no sirve en una obra porque nadie está sentado, todos están construyendo en el campo, ¿no? Entonces habrá personal administrativo de la obra, pues el de contabilidad y todos los demás que sí están sentados mirando la máquina, pero los demás no. Entonces la comunicación interna en las obras tiene que ser diferente, tiene que ser pensada para la gente que está en la obra. Tengo que tener espacios, por así decirlo, brandeados, con comunicación, con información en la obra o en el espacio donde la gente está construyendo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a dar un mensaje de seguridad, no lo voy a mandar por correo y voy a decir, por favor, ponte el casco, el chaleco y las botas para ir a trabajar. Agarro y pongo un tótem donde sé que van a pasar todos los días las personas que van a construir y que vean ese tótem y digan, por tu seguridad, ponte el casco, las botas y el chaleco. Ahí está la comunicación interna. Entonces hay que diseñar espacios de comunicación interna para todos los obreros, para todas las personas técnicas que van, incluso para las visitas que van a una obra, ¿no? Y esa es la parte más importante, de conocer quién es tu público. Y tú tienes que conocer muy bien a quiénes están dentro de tu obra, ¿no? ¿En tus proyectos solés subirte a todos esos challenges de TikTok?
Últimamente, no mucho, pero me encantaría subir. Siempre dice que hay un poco de dignidad antes de seguir haciendo TikToks. Pero sí, pues hoy en día las redes sociales te dejan hacer todo. Y yo creo que el que más arriesga es el que finalmente mejor comunica. Y tú tienes que tener un lenguaje y una comunicación disruptiva. Tienes que ser diferente. Y eso es lo que le pasa a los proyectos, a muchos de los proyectos que son muy cuadriculados. No salgo de acá porque si no, tienes que arriesgarte a hacer un TikTok en la obra, bailando. Yo he visto TikToks en obras de ingenieros que digo, qué genialidad, ¿no? Bailando todos, haciendo el baile del corazón. Son amores, ¿no? Son amores con su pala y en las pausas activas. Entonces digo... Y claro, tú lo ves y dices, oye, acá trabajas bonito, estás feliz trabajando y estás construyendo una gran obra de infraestructura, ¿no? Entonces eso es lo que hay que mirar, ¿no? Cómo disruptivamente puedo llamar la atención de los públicos a los que quiero llegar, ¿no? Claro, porque por ahí, no sé, pensás vos, quiero comunicar más en LinkedIn, pero los operarios todos usan TikTok. Algunos por ahí vamos a las horas y dicen, te vi en TikTok, ahí ingresando ahora, ¿no? Claro, pero por eso te digo que es bien importante, tú no puedes poner lo mismo que pones en LinkedIn, como lo pones en TikTok, ¿no? En TikTok, hasta yo grabo TikToks con mi hija en mi TikTok personal y hacemos bromas, ¿no? Pero en la red que es más formal, tiene que ser formal, ¿no? Porque finalmente todo comunica y es el ser y el parecer, ¿no? Yo puedo ser muy graciosa, pero finalmente soy la imagen de algo y no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de un espacio y de una obra en general. La obra tiene que tener una identificación, ¿no? Si yo voy a comunicar una obra que la mayoría piensa que es un hombre porque la construyen hombres, yo puedo hacer que tenga identidad de mujer y que sea una obra porque, por ejemplo, las paleteras, las que controlan, las vigías que controlan el tránsito, la mayoría son mujeres y comienzo a hacer videos con ellas. Entonces, si yo comienzo a viralizar eso en redes sociales, digo que soy una obra inclusiva y la obra ya no va a tener la imagen de un hombre de estos que bailan, no son amores, sino de las chicas con sus paletas deteniendo el tránsito y le doy un objetivo a esa obra y todo el mundo va a pensar que la obra es una mujer, no es un hombre, ¿no? Entonces, por eso digo que es bien importante saber cómo comunicar en cada red social, ¿no? Y volviendo un poco al tema de los avances del proyecto, ¿qué herramientas o métodos utilizas para mantener informados a todos los stakeholders respecto a los avances? Mira, ahora hay un montón de canales, pero yo creo que, y ya le he comenzado a explorar, es la inteligencia artificial. Antes, por ejemplo, para hacer un guión de un video, yo me ponía a pensar, comenzaba a revisar videos, comenzaba a revisar material, veía qué quería comunicar, a quién iba a llegar primero. Y me podía tomar una semana en hacer ese trabajo hasta que podría tener un guión bien pulido. Hoy en día, tú pones en ChatGPT, necesito un guión para un video que esté dirigido a tales y tal personas, que diga que rescate sus atributos. Tú pones los atributos, pones clic y te sale el guión completito. Sí, pero para dejar más una salvedad ahí, yo creo que ayuda mucho, pero no te lo da completito. O sea, en el sentido de que yo leo ese guión y digo, dale, otro más que lo hizo ChatGPT. La bajada de LinkedIn, otro más que le escribió con ChatGPT. Te das cuenta del toque. No, en este caso yo te podría decir que hay algunos que pasan desapercibidos. Pero no solo en el tema de los guiones de video, sino en la vida en general, ¿no? O sea, ahora puedes hacer retoques de fotos con inteligencia artificial. Puedes hacer un montón de cosas que te ayudan a que tu comunicación sea mucho más rápida, ¿no? Y que te pueden ayudar incluso también a explorar qué tipo de comunicación se están empleando en otros espacios que no necesariamente sean el Perú. Explícame cómo ven la comunicación en este sector específico en Sudamérica y plum, te botan, ¿no? Acá hablan de tal sector así, asá, se comunica así, asá. Entonces, yo creo que esa es una herramienta que no debe ser satanizada, pero hay que ser utilizada, como tú dices, respetuosamente, para que no vaya a ser que finalmente, oye, copy-paste, ¿no? Se lo ha copiado, pero sí sirve. ¿Y de qué depende si publicas, no sé, un flyer, una foto, un video? Depende del público. Yo hoy en día soy una convencida de que menos comunicación es mejor. Y todo el mundo me critica porque dicen, oye, pero a la gente hay que educarla. Nosotros, los comunicadores y las obras de construcción, no tenemos la obligación de educar.
o sea, de educar a una persona. Yo le entrego información para que él pueda estar informado, ¿no? Le doy información para que él pueda tener un criterio y decir, oye, si tiene razón, ¿no? O no, no tiene razón. ¿Esta obra me va a servir? No, esta obra no, a mí no me va a servir para nada. O sea, ellos tienen que tener la capacidad de discernir. Y en ese momento yo tengo que decidir, ¿cuál es lo mejor? Un flyer, claro, sí. Un post que tenga 4 o 5 palabras, o una gráfica, una infografía. Yo me voy últimamente mucho más por lo que es la parte gráfica, ¿no? Videos, un montón de videos, fotografías, procesos de timelapse en el tema de cómo se hace una operación o una construcción, algún copy, pero que esté acompañado siempre de una buena foto o de un diagrama. Hoy ¿no? la fotografía de buena calidad suma mucho. Claro, porque si tú pones un texto muy largo, la gente no lo va a leer. Y tú tienes que explicarle en un espacio rápido y corto, donde él pueda leer rápido el mensaje que tú le quieres dar. ¿Y hay algún error típico que vos estés navegando por LinkedIn, por Instagram, y te lo encuentres seguido con algún error típico que las empresas cometen y vos digas, no puedo creer que estés publicando de esta manera o de tal otra? En realidad yo no soy muy crítica con eso porque creo que cada empresa es libre de elegir la forma en la que comunica, ¿no? O sea, por algo está haciendo eso. Antes sí yo podía decir, oye, ¿qué está haciendo? ¿La va a matar? No, pero ahora yo entiendo de que si está haciendo eso y hay una persona experta atrás, es porque hay una estrategia. No lo hacen simplemente porque lo quieren hacer o porque están copiando al resto. Yo creo que hoy, como vuelvo a repetir, la mayoría de compañías tiene equipos muy buenos de comunicadores con cabezas inteligentísimas y equipos debajo que los acompañan para todos los procesos comunicacionales que tiene que tener una obra de construcción o cualquier proyecto de operación y mantenimiento, ¿no? ¿Y cómo evalúas luego el impacto de esta estrategia? Yo lo mido con KPIs. O sea, por ejemplo, tenemos el manejo de las redes sociales, medimos el sentiment, que son los corazones que te mandan las personas, cuántos comentarios positivos, cuántos negativos, cuál es el alcance que tuvo ese post o ese video que tú colgaste. Y ahí tú te das cuenta y eso es una comunicación que te puede ayudar a seguir con tu estrategia o a virarla, ¿no? Hace poquito, en la empresa donde trabajo, publicamos un video de un perrito que tenemos en nuestra operación y fue el más famoso y descubrimos pues en las redes que la gente ama a los perros y obviamente hemos llevado por ahí nuestra comunicación porque hay que aprovechar pues esos indicadores que te dan y te dicen, mira, acá a la gente le gusta esto. Pucha, no digas eso acá atrás de cámara, no están viendo un perro, un gato para traerlo de mascota. Tráiganlo, por favor. No, a ver, y contame alguna anécdota de algún caso, un proyecto que haya sido efectivo gracias a la comunicación que tú hayas dicho por ahí. Si esto no lo hubiésemos comunicado bien, no salía de ninguna manera. He tenido la suerte de trabajar con gente muy inteligente que me ha acompañado en los procesos de las obras, de los proyectos. Hoy en día, la mayoría de compañías no solo tiene equipos dentro, sino equipos fuera, ¿no? Ustedes son un equipo de video, de fotografía que acompaña a las empresas. Necesitamos esos equipos para hacer todos los materiales de comunicaciones, igual que equipos que sean eficientes manejando las redes sociales, que sean manejando las relaciones públicas. Entonces, todo eso, ese acompañamiento que pueda tener un equipo de comunicaciones es importante para lograr cualquier objetivo, ¿no? Lo que logres siempre lo tienes que hacer en equipo porque tú puedes ser la cabeza, generar la estrategia, pero si en algún momento se cae, no vas a llegar, no vas a tener el éxito que quieres tener. Y ahí está la parte donde todos tenemos que ir avanzando hacia el mismo objetivo, por así decirlo. Y hablando del sector o de la industria de la construcción, ¿hay alguna tendencia que observes que está ahora en auge? Yo creo que hay una comunicación muy abierta, a la cual felicito, ¿no? Todos los proyectos de infraestructura, todos, incluso los que están en operación, hoy en día comunican al 100%. O sea, tienen una comunicación no solo mediática, en redes sociales, hablan de la importancia de su proyecto para el país y eso es algo que tenemos que entender los ciudadanos. Y vuelvo a repetir, los proyectos molestan, las construcciones molestan, pero finalmente pensemos que nuestro país tiene que tener una infraestructura que nos soporte. Y voy a poner el ejemplo del tráfico que vivimos todos los días acá en Lima, en la ciudad, que es caótico, porque no hay vías de desfogue, ¿no? Entonces, hay una obra nueva que he escuchado que se va a construir, que es el anillo vial, ¿no? Que son 32 kilómetros de una vía que va a rodear la ciudad para que podamos tener ese desfogue.
Claro, va a ser una obra difícil porque seguramente va a molestar a muchas personas, pero hay que entender que esa obra es necesaria para la ciudad. No podemos cerrarnos en no tener obras porque dicen, ay, el cierre, el tráfico. Sí, molesta. A mí también me molesta porque si tengo que llegar a una obra me va a molestar. Pero tenemos que entender que finalmente el beneficio es para todo el Perú. Necesitamos obras de infraestructura para mejorar nuestro país. Es la comunicación y el mensaje más importante que quiero dejar. Dejemos que las obras fluyan, que se acompañe con una buena comunicación a las obras, pero que finalmente los ciudadanos entendamos que sin obras no somos nada. Nos vamos a quedar con un país retrasado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Como país. Totalmente. Yo veo, bueno, ¿las perspectivas son buenas para los próximos años respecto a obras de infraestructura? ¿O? Yo creo que sí. Hemos estado un poco lentos, pero yo creo que el próximo año hay muchas obras que se van a llevar a cabo, que son muy importantes para el país, no solo en Lima, sino también en otras ciudades. Hay obras viales en Cusco, por ejemplo, hay aeropuertos, se abran paquetes de aeropuertos que se van a hacer, hay paquetes de trenes que se están concursando, hay que construir una buena infraestructura vial para el puerto de Chancay, que se está viendo, que yo sé que ya lo están haciendo y lo felicito, pero necesitamos más, ¿no? Porque yo puedo tener una buena infraestructura vial saliendo de Chancay, llego a Ancón y me atraco en la Panamericana Norte porque tengo solo 2 vías de desfogue. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer ahí, ¿no? O sea, hay otras obras que se pueden hacer adicionales para poder desfogar el tráfico, pero para que la ciudad fluya. Porque si queremos crecer... En Argentina, por ejemplo, vos tenés que ir a un lugar que queda a 400 kilómetros, sabés que tardás más o menos 4 horas. Acá en Perú, 400 tardás 8, o sea, es imposible calcular. Es que lamentablemente sí. Y las ciudades han crecido sobre las carreteras. Y yo te digo que yo he trabajado en carreteras muchos años y hemos tenido que colocar jivas en medio de una carretera donde es una vía rápida. Y tú vienes a 120 o a 100 y tienes que frenar porque ves una jiba en el camino porque hay una población al costado. Entonces, ahí también hay una convivencia permanente que hay que tener entre la carretera que hace la operación con la población para no tener ningún accidentes, ¿no? Que es lo que normalmente ocurre. Justo un poquito para ir cerrando, me contaste hace un rato respecto a que la mayoría en construcción son hombres, ¿no? Que vos sos mujer. ¿Qué rol crees que juega la comunicación para tratar de captar más mujeres a este rubro? Mira, yo siempre he dicho que las obras que mejor se pueden dar son las que tienen más mujeres. Y va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero siempre dice que las mujeres somos menos, nos han desplegado, que no tenemos las mismas oportunidades. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que las mujeres tenemos las mismas oportunidades, hay que lucharla, hay que darle duro. A veces en espacios donde hay hombres es un poco más difícil, pero sí, o sea, creo que sí hay oportunidades. Yo creo que hoy las empresas, también por el tema de sostenibilidad, sí están dando estas oportunidades. Entonces, apostemos por las mujeres. Yo creo que en las obras de construcción vamos a ver un cambio diferente. Aparte, le vamos a dar ese toque de alegría, pues, a todo lo sombrío de no sé, pues, construir una carretera que tú ves una chica ahí sonriendo. Es diferente que ver un hombre sonriendo, construyendo la carretera, ¿no? Entonces yo creo que le da ese plus adicional. Bueno, Lore, agradecerte infinitamente por haber venido. La verdad que la pasamos muy bien. Nos ayudaste a comunicar el fantástico mundo que nos rodea. Te queremos hacer llegar un regalito especial que nos hicieron llegar nuestros amigos de Prengo. Prengo es una empresa peruana que combina el arte digital y el arte manual, haciendo miniaturas personalizadas. Gracias. Oye, parezco doctor acá. Bueno. No, pero ahí estoy con mi casco. Claro. Gracias. La misma foto que ahí que tienes en LinkedIn. Bueno, pueden buscarlos a Prengo en Instagram como @prengo.pe o en www.prengo.com.pe. Así que para los trabajos, se vienen las fiestas, para los trabajos corporativos. Se pegó el plástico. Bueno, gracias, me ha encantado. Y yo antes de despedirme quiero contar una anécdota. Yo, hoy ya no trabajo en una obra, trabajo en una empresa, en una operación. Y desde hace más o menos como unos 10 años, yo siempre he vestido con botas de construcción y camisa manga larga, parecida a las de ustedes, y chaleco y casco, ¿no? Y desde hace un año que no trabajo en una empresa de construcción, cuando comencé a salir a trabajar, que me ponía pantalón de vestir, con tacos, ¿no? Mis hijas me miran y me dicen, ¿pero por qué vas vestida a trabajar así? Si tú siempre ibas con tus botas de construcción. Claro, eso ha pasado hace un año donde les he tenido que explicar que ya no trabajo en la misma empresa,
pero para mí, cuando me pongo tacos, se me hace recontra difícil caminar porque extraño las botas, ¿no? Extraño a veces la tierra, digo, pucha madre, caminar, salir, ¿no? Y eso es lo que te da las obras de construcción, ese contacto con la gente, con los que están ahí, con los que van a construir o con las visitas que recibes, ¿no? Es bastante gratificante. Yo les agradezco mucho la oportunidad a los dos. Gracias, Loren. La verdad, un placer. Aprendimos muchísimo más de comunicación. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, y la pregunta final que le hacemos a todos nuestros entrevistados es si tenés la oportunidad de encontrarte con aquella Lorena de 18 años, recién terminada el colegio, viendo que va a estudiar, ¿qué le dirías? La hiciste. La hiciste, loca, la hiciste. Cuando era pequeña yo cogía el peine y me miraba en el espejo y yo quería ser cantante. Y yo siempre le dije a mi mamá, llévame donde Yola Polastri porque yo quiero cantar. Mi mamá me decía, no, estás loca, tú no sirves para cantar. Y siempre supe que la comunicación, porque siempre me gustaba hablar, en el colegio salía en las actuaciones, recitaba. Yo siempre supe que el mundo de la comunicación iba a ser para mí. Yo soy una mujer avispada, metida, no le tengo miedo a nada, corajuda. Entonces, yo creo que la he hecho. Y como me dice mi marido, tú la has hecho linda, me dice. Así que yo de verdad que estoy feliz de lo que he logrado, no solo profesionalmente, sino de lo que yo puedo ayudar a las personas a lograr, ¿no? Creo que ahora tengo un objetivo que es enseñarles a los equipos que me acompañan, a la gente que me acompaña, a mis practicantes, a la gente a la que puedo ayudar. Incluso en LinkedIn he hecho cursos gratis de comunicación y justo estoy por lanzar uno, de poder ayudar a las personas a cómo comunicar de manera efectiva. Y vuelvo y quiero cerrar ya, el que no comunica no existe. Así seas un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un contador, tienen que saber qué haces, por qué es importante tu trabajo para el país y por qué es importante para ti y tu familia. Y así es como cierra otro episodio de Ingresando a Obra. Para volver a escuchar este y otros capítulos más, puedes buscar Ingresando a Obra desde Spotify o YouTube, o bien ingresando a nuestra página web www.dronefilmsproject.com. Hasta la próxima.